Bienvenidos estudiantes a la tercera parte de esta clase, donde vamos a ir de lleno entonces a conversar directamente de lo que es el modelo estructural de la familia. Obviamente hay varios conceptos que ya trabajaron en la parte de la mañana, pero haciendo una recapitulación, vimos en una primera instancia la definición de familia, las diferentes definiciones de familia, las funciones asociadas, ¿cierto?, a un concepto, a una idea de un grupo familiar. Posterior a eso, un análisis un poco más demográfico de los cambios estructurales y del ciclo vital familiar que han ocurrido a nivel de Chile. Y ahora, ¿cierto?, nos vamos a ir a trabajar netamente el modelo estructural y el mapa estructural, es decir, los diferentes tipos de familias. Que como les comentaba al inicio del primer video, vamos a ver dos estructuras principales, que es la Comisión Nacional de la Familia y la de la Revilla, pero también vamos a ver, ¿cierto?, la que propone la Biblioteca del Congreso Nacional. Y al final de esta parte, ¿cierto?, también conversaremos un poco del concepto de las familias lesbomaternales, homoparentales, que es importante, ¿cierto?, que lo podamos entrar en discusión dentro de los análisis que vamos a ir haciendo en familia. Hay que entender que muchas de las teorías que conocemos de salud familiar ya están basadas en la construcción de esta familia heterosexual. Por lo tanto, muchas de las estructuras que nosotros vamos a encontrar, hablando solamente de mapa estructural, hacen referencia a la conformación de una pareja de madre y padre e hijos, ¿ya? Y que no podemos dejar de lado, ¿cierto?, las diversidades de familias que podemos encontrar, que ya hemos ido conversando a lo largo de los videos. Bueno, entonces, primero que todo, es importante comentarles que este modelo estructural de la familia, esta teoría, tiene su origen ya en el personaje que observamos acá, ¿cierto?, en PPT, que es Salvador Minujín. Él es un psiquiatra, fue un psiquiatra y terapeuta familiar, y crea, ¿cierto?, esta teoría del modelo estructural de la familia, donde la base de este modelo estructural ya es que las personas, ¿cierto?, no se encuentran aisladas, ¿ya?, y que por lo tanto conceptualiza al ser humano en base a sus circunstancias, ¿ya? Basa todos sus estudios, tal como lo observamos acá, en que el individuo ya tenemos que analizarlo y comprenderlo dentro. Disculpen, creo que hubo un poco de bulla en este momento, pero entonces lo que decía era que el individuo tenemos que analizarlo en base a su contexto social. Ya esta persona, ya este ser humano, ser humana, está inserto en grupos sociales y por lo tanto está inserto en un sistema. Y de ahí surge, ¿cierto?, este concepto del modelo estructural. Este modelo estructural de la familia fue desarrollado en la década entre 1970 y 1979. ¿Ya? A partir de los análisis de su práctica clínica, que Salvador comenzó a analizar los problemas de salud mental en poblaciones que eran marginadas en Estados Unidos y comenzó a darse cuenta que personas que tenían algún miembro, ¿cierto?, con problemas psicosomáticos estaban relacionadas también con estos problemas de salud mental. Y cambió el foco, por lo tanto, desde analizar el problema que estaba, ¿cierto?, surgiendo, el problema de salud mental en esta población, cambió el foco de la intervención desde lo individual, ¿cierto?, desde este miembro de esta persona hacia la organización de la familia, proponiendo que la posición que cumplía el individuo en interacción con su grupo familiar era importante dentro del desarrollo y generador de síntomas de esta patología. ¿Ya? Entonces, como ya les había comentado, ya para Minujín, él postula que la familia tiene una fuerte influencia sobre la persona y la persona también tiene una fuerte influencia ya en la familia. Lo que ocurra con algún integrante del grupo familiar va a afectar necesariamente en el sistema en sí. Bueno, esto ya lo vieron, ¿cierto?, en el primer módulo, cuando analizaron lo que es la teoría general de sistemas. Entonces, obviamente, este modelo estructural de la familia tiene su base en esta teoría general de sistemas, ¿ya? La familia no es una entidad estática, sino que está en continuo movimiento, por lo que la evaluación debe centrarse no solamente, ¿cierto?, en la
en los engranajes de cada sistema, ¿cierto? De cada integrante, sino que finalmente en la interacción familiar. ¿Ya? Entonces, trabajar nosotros desde una perspectiva del modelo estructural nos permite comenzar a hacer todos estos análisis que ustedes probablemente ya en la práctica lo han comenzado a hacer. Ya analizamos la estructura, identificamos los roles que cumple cada persona, ¿cierto? Las funciones que cumple cada persona, también lo reforzaron ahora en la clase de la mañana, ¿cierto? ¿Qué posiciones también puede asumir una persona? Y si es que tenemos un rol, por ejemplo, de cuidado, de proveedor, etcétera, de proveedora, ya, ¿qué síntomas se acentúan o cambian si es que yo cambio roles en esta misma interacción familiar? Ya, por lo tanto, ser un profesional que trabajamos desde esta perspectiva, ya, es un factor muy significativo. Entonces, como ya hemos ido conversando, ¿cierto? Esta familia constituye un factor significativo, ya habíamos hablado sobre el significativo, porque desde un aspecto interno ya permite la protección psicosocial de esta persona, como cierto, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Este proceso de socialización que yo voy obteniendo de mi grupo familiar primario, y del externo me permite acomodarme a un tipo de cultura y transformarme a este tipo de cultura, ¿ya? Y este proceso de estar dentro de un grupo familiar es algo inherente, ya, de alguna u otra forma, ¿cierto? Como muy bien lo plantea Minujín, ya no somos seres aislados, no somos seres, no somos una isla, tal como es una frase muy común, ya, y por lo tanto vamos a constantemente tener procesos en los que ingresemos a un grupo familiar, salimos de un grupo familiar, tenemos el sentido de la separación, está el sentido de la pertenencia, ¿cierto? Y dentro de este proceso vamos conformando nuestra identidad y nuestra propia individualidad dentro de esta misma interacción. Ya, por lo tanto, mi participación como individuo, como ser humano, como ser humana, en diferentes sistemas familiares, en diferentes contextos familiares, me permiten, ¿cierto?, esta conformación de mi propia identidad. ¿Ya? Y nosotros, como profesionales, entonces podemos intervenir también respetando las propias individualidades de cada grupo familiar y de cada persona. Y yo creo que ahí, cierto, también es una de las cosas fundamentales que quizás entremos, bueno, lo vamos a conversar cuando veamos quizás instrumentos de salud familiar, de hasta qué momento yo logro una intervención, no logro una intervención. De repente analizamos familias que están muy cómodas dentro de su misma disfuncionalidad, ¿ya? Y no desean cambios. Y nosotros sabemos que tenemos que intervenir de alguna otra forma porque en algún momento algún integrante va a comenzar a desarrollar alguna patología, ¿cierto? Va a comenzar a enfermarse dentro de este proceso de salud y enfermedad, ¿ya? Entonces, Salvador Minujín ya menciona que, ya con lo que les había comentado, ¿cierto? Dentro de este proceso de tener esta protección psicosocial y permitir acomodarnos dentro de una misma cultura, ya la familia, los grupos, los integrantes definen pautas de cómo yo me voy comportando y cómo también se va comportando dentro de esta familia. Ya probablemente lo vieron, ¿cierto?, en la mañana, el concepto de las reglas, el concepto de las normas que están explícitas, implícitas, ¿cierto?, las normas que están secretas dentro de un mismo grupo familiar. Asumimos que cierta persona que asume un rol dentro de un sistema tiene que cumplir ciertas reglas o establecemos que tiene que cumplir ciertas reglas, ¿ya? Y esto organiza el cómo interactuamos dentro de esta familia, ¿ya? Puedo sobrepasar a este límite, no puedo sobrepasar a este límite, logro, ¿cierto?, cumplir mis normas, mis reglas, estas normas son estructuradas, ¿cierto?, me permiten libertad, no me permiten libertad. Bueno, y eso, ¿cierto?, ya lo conversaron un poco cuando vieron análisis de la dinámica de la mañana, ¿ya? Entonces, como ya les había comentado, ¿cierto?, tenemos estas pautas transaccionales cuyo funcionamiento se da en base a estas reglas acerca de quiénes son los que actúan, con quiénes actuamos, ¿ya? Y de qué forma actuamos dependiendo de estos subsistemas que están conformados dentro de este sistema. Ya, ¿cierto? Vimos el concepto de los subsistemas filiales probablemente en la mañana, los subsistemas parentales, ¿ya? Y así cualquier cierto conjunto de dos personas que puedan conformar un subsistema dentro de este sistema familiar.
Y recordar, ¿cierto?, que cuando hablamos de pautas transaccionales, ya son aquellas que evidencian una forma de regulación de la conducta de los integrantes de un sistema familiar. Es por eso que se basan en estas reglas. Ya me permiten la autorregulación y la regulación dentro de este grupo, porque me permiten rayar la cancha de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Por ejemplo, si nos vamos a los adolescentes. ¿Cierto? Si hay un adolescente dentro del grupo familiar, probablemente va a tener libertades de poder tomar decisiones conscientemente, ¿cierto? Que tiene proceso de discernimiento, ¿ya? Y lo vamos a poder integrar en la toma de decisiones importantes dentro del grupo familiar. Pero probablemente, ¿cierto? No le vamos a permitir llegar a la hora que quiera a la casa después de alguna actividad, porque tiene que cumplir un horario establecido de llegada. Entonces, dentro de esta teoría del modelo estructural de la familia, están los conceptos de, bueno, primero que todo, que tenemos que tener conformado, ¿cierto?, la familia, que es el sistema. Lo primero que tenemos que hacer cuando realizamos un estudio de familia es identificar quiénes son los integrantes que lo componen, ¿cierto? La primera, la segunda, tercera o cuarta persona, o etcétera, ¿cierto?, que compongan este sistema familiar. Posterior a ese, ¿cierto?, tengo que determinar cuáles son mis subsistemas. Voy a tener, ¿cierto?, una persona que quizás interactúa con dos interactúa con tres interactúa con uno, y así, ¿cierto?, tengo diferentes subsistemas dentro de este mismo sistema familiar. Posterior a eso analizo límites, jerarquías, que ya lo vieron, ¿cierto?, en la mañana, alineaciones, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y lo que vamos a ver hoy día, que finalmente es el mapa estructural. ¿Cómo clasifico a esta familia dentro de un concepto estructural? Y el mapa estructural está compuesto por dos elementos. ¿Ya? Primero que todo, la configuración familiar, que es la que probablemente ya conocemos, donde clasificamos a la familia como monoparental, biparental, extensa, ¿cierto? Equivalentes familiares, etc. Y este mapa estructural es finalmente como yo, como profesional de la salud, o ser trabajador de la salud o trabajadora de la salud, dibujo a esta familia. Entonces tengo esta configuración familiar que analizo, ¿cierto?, los integrantes, determino que tenemos, no sé, una generación, dos, tres generaciones. Quizás no hay generaciones porque no hay relaciones consanguíneas, entonces quizás lo voy a clasificar como un equivalente familiar, ¿ya? Y también tengo el concepto de la evolución familiar, que aquí entra el concepto y las características, ¿cierto?, de la cultura, ya que tiene varias relaciones con las pautas también transaccionales, ya, y cómo yo me acomodo, que ya les había comentado, ¿cierto?, esta cultura y esta transformación a esta cultura, ¿ya? Entonces, la evolución familiar es un concepto que se va a ir dando a lo largo de la familia, ¿cierto? A lo largo de la conformación de la familia, hace referencia a su cultura, ¿ya? Hace referencia a su etapa del ciclo vital familiar, y también, ¿cierto?, cada familia debe adaptar esa estructura que tiene, que es este mapa, este dibujo que estamos identificando, a lo que su cultura en la que está inserto le exige, ¿cierto?, o determinan que deben ser las reglas y normativas que se tienen que manejar dentro de esta misma cultura. Entonces, esta evolución familiar va a tener relación con la etapa del ciclo vital familiar que yo tengo, que es lo que voy esperando en el desarrollo de esta familia también, y cómo se va esperando dependiendo de la misma cultura. Espero que vaya quedando súper claro, y si tienen alguna duda, les vuelvo a comentar, lo podemos conversar en la próxima clase, que es el sábado, ya que va a ser sincrónica. Entonces, tenemos estos dos conceptos que conforman el mapa estructural, evolución de la familia, ya, y la configuración de la familia, que tiene que ver más desde un aspecto, cierto, perspectiva demográfica, en la que yo identifico los integrantes y los clasifico dentro de las diferentes mapas que tengo. Ahí está. Entonces, primero que todo, ya está el manual, disculpen, está el manual de atención ya de familias para profesionales de la salud, que les había comentado que puede ser un buen libro para que ustedes puedan dar inicios, muy explicativo, bastante sencillo para poder explicar, ¿cierto?, algunos conceptos y entender también algunos conceptos. Según este manual, que es un manual que o sea, no es una clasificación que se tiende a utilizar en la configuración de familia, generalmente se tiende a utilizar en la Comisión Nacional
de la familia y de la revilla, ¿ya? Pero para este manual tenemos las diferentes clasificaciones. Primero que todo, puede ser familia uniparental o biparental, dependiendo si tengo un padre o una madre, ¿cierto? O están conformados por los dos padres, madre, padre, ya en el grupo familiar. También tengo que ver si es que en este grupo familiar está incluida o no la familia de, ahí va una de, disculpen, la familia de origen. Ya, ¿cierto? Que yo como persona individual provengo de una familia de origen y al salir de este sistema familiar, a través, ¿cierto?, del ciclo vital familiar, conformo un nuevo grupo familiar. Si mi familia de origen está incluida en mi nuevo grupo familiar, ¿cierto? Estoy vivo con mi madre, mi padre, ya, o mis hermanos u otros, ¿cierto?, integrantes del grupo familiar, se considera como familia extendida. En cambio, si mi familia de origen está excluida, ya solamente estoy yo con otros integrantes, por ejemplo, mi pareja o mis hijos, hijas, hijes, ya me considero como una familia nuclear, ¿ya? Y posterior, la otra clasificación que considera el Manual de Atención de Familias para Personas de la Salud de la PUC es una familia ensamblada, en la que incluyo, ¿cierto?, exclusivamente a hijos de algunas de mi nueva pareja, ¿ya? Es decir, conformamos una pareja nueva, ¿ya? Una neoformación de una familia, y uno de los dos contribuye dentro de este mismo grupo familiar con hijos que haya tenido de otro sistema familiar, ¿ya? Es decir, madre, por ejemplo, y padre, y el hijo del padre, ¿ya? Entonces ahí se conforma como una familia ensamblada, ¿ya? En este caso, ya específicamente en la configuración, o sea, en el Manual de Atención de Familias para Profesionales de la Salud, define que cada miembro, ya, tiene que contribuir con hijos nacidos de relaciones previas para considerarse como familia ensamblada. Otra clasificación, ya en la que ya les había comentado, que es la que aparece legalmente en la Biblioteca del Congreso Nacional, ya. En este caso solamente clasifica a la familia desde su extensión y desde su formación. Disculpenme que voy a cambiar un poquito el color del lápiz, ya que está, ya está rojo rojo. Entonces, desde su extensión podemos considerar una familia extensa, una familia nuclear, una familia monoparental o una familia ensamblada o reconstituida. Entonces, aquí en el caso de la Biblioteca del Congreso Nacional, considera ensamblada o reconstituida dentro de un mismo concepto, ¿ya? Y desde su formación puede ser una familia matrimonial, no matrimonial y familia adoptiva, ¿ya? En el caso de esa extensión, familia extensa se refiere ya a cuando hay progenitores, hijos, hijas, hijes, y algún pariente de consanguinidad de alguno de los progenitores, ¿ya? Es decir, la familia nuclear, ya que ya habíamos conversado, más otros integrantes consanguíneos. La familia nuclear se refiere específicamente a la constituida por progenitores e hijos, ya, que viven con ellos. La familia monoparental, como ya lo hemos ido conversando, por solo un progenitor y su hijo. Y la familia ensamblada, que tiene la misma definición, ¿cierto?, que la de la PUC, pero en este caso, ¿cierto?, que esté conformada una familia, una pareja, ¿ya? Y que uno de ellos tenga hijos de una unión anterior con otra pareja. En el caso de su formación, ya que no existe ninguna otra clasificación, esta identificación. Podemos tener una familia matrimonial que implica, ¿cierto?, el acto legal de firmar este contrato matrimonial. La familia no matrimonial o natural, que finalmente es la que tiene su origen en una unión no matrimonial, que puede ser sentimental, sexual o de procreación. Y finalmente una familia adoptiva en la que está conformada una familia y se encuentra, ¿cierto?, adoptan a un hijo ya de otro. Ahí sí. ¿Ya?
Y ya de lleno nos vamos a ir, disculpen, ahí sí, ya nos vamos a ir a las diferentes clasificaciones que ya les había comentado. ¿Ya? Entonces tenemos la clasificación de la Comisión Nacional de la Familia. Todas las definiciones que vamos a ver acá entonces van a ser las que se explicitan en esta clasificación. Lo que sí, como se han dado cuenta, hay diferentes clasificaciones y es importante cuando identifiquemos el tipo de familia, ya, familia nuclear, no familia ensamblada, familia reconstituida, etcétera, 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 siempre identifiquemos en base a qué clasificación. En la mayoría de los casos se definen como de la misma forma cuando hablamos de familia nuclear, cuando hablamos de familia nuclear simple, cuando hablamos de familia nuclear biparental. En la mayoría se refieren a lo mismo, pero en conceptos muy pequeños, ya en algunos muy pequeños hay pequeñas diferencias y es importante entonces que lo identifiquemos. Según la Comisión Nacional de la Familia, esta familia se define como tanto. ¿Ya? Entonces, y también, otro concepto importante, recordar que para la Comisión Nacional de la Familia, cuando nosotros hablamos de pareja adulta, estamos considerando una familia heterosexual, ¿ya? Entonces, primero que todo, la Comisión Nacional de la Familia tiene la primera clasificación, que es la familia nuclear. Y en este caso lo define como nuclear simple, nuclear biparental o nuclear monoparental. Es decir, tenemos que a esta familia nuclear, según la Comisión Nacional de la Familia, agregarle un apellido, si es simple, biparental o monoparental. La familia nuclear, como concepto tal, es aquella que está integrada por pareja adulta, ya, progenitores, y con hijos o sin ellos, ya, con hijos o sin ellos. Y también puede considerarse cuando tengo a un miembro de la pareja y los hijos, ¿ya? Y por lo tanto, en base a estas posibilidades, considero familia simple, familia biparental y familia monoparental. Cuando hablo de familia nuclear simple, en la Comisión Nacional de la Familia, es pareja sin los hijos, ¿ya? Tal como podemos observar en esta imagen que les muestro arribita, ¿cierto?, de la definición. En la familia nuclear biparental, ¿ya?, al igual que la imagen, es madre, padre, padre, madre, con uno o más hijos, ¿ya? Entonces tenemos a la madre, tenemos al padre, al hijo 1 y al hijo 2, ¿ya? Esto me imagino que ya son conceptos que manejan, así que los voy a ir anotando rápido, pero igual recuerden siempre ir anotándolo y tenéndolo clarito. En el caso de la familia nuclear monoparental, ya al igual como observamos en esta imagen, está integrada por uno de los padres, en este caso, ¿cierto?, tenemos acá a la madre, ya con uno o más hijos, el hijo, ¿ya? Por ende, según la Comisión Nacional de la Familia, cuando hablamos de familia nuclear, tiene que ser simple, solo pareja, nuclear biparental, pareja, hijos, nuclear monoparental, uno de los progenitores más hijos. Después tenemos la clasificación de familia extensa, ¿ya? En el caso de la familia extensa para la Comisión Nacional de la Familia, ya nuevamente se puede definir en simple, biparental o monoparental, ¿ya? Y voy a leerlos tal cual textual como está acá. Se define como la integrada por una pareja, ¿ya? O uno de sus miembros, con hijos o sin ellos, y por otros miembros que pueden ser o no parientes. Y así se dan cuenta, es más o menos la misma definición que en familia nuclear, pero se agrega, ¿cierto?, el concepto de miembros que pueden ser o no parientes, ¿ya? Ay, disculpen. Y en la misma clasificación. Entonces, en la simple, ya voy a tener una pareja más un integrante externo que puede ser, por ejemplo, un amigo, ya una tía, un abuelo, una prima, un primo, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier miembro que pueda ser o no pariente. Ya. En el biparental voy a tener esta misma pareja, ya,
pero voy a considerar a sus hijos y voy a considerar a otro integrante extra, ¿ya? Abuela, madre, primos, amigas, etcétera. ¿Ya? Y en el caso del monoparental, lo mismo, voy a tener un miembro, un progenitor, ¿ya? Hijos, hijas, hijes, y otro integrante que puede ser o no pariente. ¿Ya? Espero que vaya quedando clara. Cualquier duda igual, recuerden que voy a dejar el foro de consultas. ¿Ya? Es importante considerar esta definición en la Comisión Nacional de la Familia porque la de la Revilla también considera una familia extensa, ya, pero en el caso de la clasificación de la Revilla solamente considera ya a miembros que sean parientes y que por lo tanto considera la conformación de 3 generaciones, ¿ya? Lo que les comentaba, ¿cierto? Abuelos, padres, nietos, ¿ya? En este caso, ya de la Comisión Nacional de la Familia, por eso creo que les quede claro, ya es pareja o una de las parejas, ¿cierto? Uno de los progenitores, hijos, ya, y otro miembro extra. Y la familia compuesta, ya, es, como dice muy bien aquí, una variedad de la familia extra. En este caso, ya de la familia compuesta, se habla específicamente de la convivencia bajo un mismo techo de 2 parejas, ¿ya? 2 parejas. Por ejemplo, voy a poner yo de ejemplo, ya yo que viva, ¿cierto?, con mi pareja y que además dentro de mi mismo hogar viva mis padres, mi madre y mi padre. Entonces ahí tenemos 2 parejas, yo con mi pareja, mi madre y mi padre, ¿ya? Y que viven bajo un mismo techo. Eso se considera como una familia compuesta, ¿ya? Puede ser también, por ejemplo, que yo viva con mi pareja, ¿ya? Y que además esté viviendo un tío y una tía, ¿ya? Que son pareja en conjunto. Lo que sí es importante con la familia compuesta, ¿ya? Es que tienen que haber lazos de consanguinidad entre estas 2 parejas, que eso es un concepto importante, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen de la Comisión Nacional de la Familia, si se dan cuenta, en esta Comisión Nacional de la Familia quedan varios tipos de familia fuera de esta clasificación. Considera principalmente la conformación de parejas para iniciar una familia, la conformación de hijos para iniciar una familia y que dentro de esta misma conformación nuclear, ¿cierto?, de padres e hijos, se puedan integrar otros integrantes, ¿ya? Pero quedan fuera las familias, por ejemplo, de amigos, ¿ya? Las familias unipersonales que ya habíamos conversado, ¿cierto? Yo solo como mi grupo familiar porque vivo dentro de un departamento solo, ¿ya? Entonces, considera sí o sí la conformación de una pareja, hijos y pueden ser, ¿cierto?, otras personas más. Y por ende, para la Comisión Nacional de la Familia, tenemos entonces familia nuclear, que puede ser simple, biparental, monoparental, familia extensa, que puede ser simple, biparental, monoparental, y por último, la familia compuesta. Después ya damos inicio a la clasificación de la Revilla. En la clasificación de la Revilla vamos a tener muchas más clasificaciones que nos permiten darle un poquito de variabilidad a las clasificaciones estructurales, ¿ya? Como ya habíamos conversado anteriormente, no quedan fuera las familias equivalentes, o sea, las familias de grupos de amigos que viven en conjunto, no sé, yo sola, ¿cierto?, que no tenga hijos y que viva quizás con algún otro integrante del grupo familiar, también queda fuera dentro de la clasificación de la Comisión Nacional de la Familia. ¿Ya? Y esta clasificación de la Revilla nos permite dar esta cierta variabilidad. Entonces, la primera clasificación que tenemos de la de Revilla ya es la familia extensa. ¿Ya? En la familia extensa tenemos que es aquella que mantiene, ¿cierto?, este vínculo generacional y que conviven que conviven en un mismo hogar más de 2 generaciones. Por lo tanto, lo que ya les había dicho, ¿cierto?, tiene que haber una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Ya los abuelos, madre,
y padre y los hijos, ¿cierto?, de estos integrantes. Entonces, para la clasificación de la revilla, lo importante para clasificar una familia como extensa es que contenga, ¿cierto?, esta clasificación. Primera generación, generación, tercera generación. Después, entonces, la clasificación de la revilla también tiene el concepto, ¿cierto?, de familia nuclear, pero en este caso ya no identifica familia nuclear simple, biparental o monoparental, sino que simplemente ya familia nuclear con parientes próximos, sin parientes próximos, numerosa o ampliada, ¿ya? Es importante considerar que, igual que la Comisión Nacional de la Familia, en la familia nuclear hablamos de el rol de madre y padre y la conformación de hijos, hijas, hijes, cuando hablamos de una familia nuclear, ya con parientes próximos, familia nuclear sin parientes próximos, nuclear numerosa y nuclear ampliada, ¿ya? En el caso de una familia nuclear con parientes próximos, ya tal como lo dice su propio nombre, ya se considera esta familia que está conformada por las personas que cumplen el rol de madre y padre, ya hijos, hijas, hijes, ya, y que tienen en la misma localidad ya familia cercana. Por ejemplo, es algo muy típico que ocurre acá en Valparaíso, ¿cierto? Y que las familias tienden a vivir una casa al lado de la otra, es decir, si ustedes preguntan, me imagino que no sé cómo serán las otras poblaciones, las otras ciudades, ya, pero si uno pregunta por dónde vive tu mamá, probablemente dos casas más arriba, o a veces en el mismo terreno, pero en diferentes casas, ¿ya? Y es muy común encontrarnos con casa A, B, C en la misma dirección, ¿ya? Ahora sí, en este caso se refiere específicamente a la misma localidad, ya sin vivir en el mismo hogar, pero no define qué tan cercano o no podría ser la misma localidad, ya, pero sí la importancia y lo fundamental es que se pueda tener esta familia cercana y que uno pueda contar finalmente con esta familia cercana, ya que no implica un traslado extenso para poder tener, ¿cierto?, esta familia nuclear, estos parientes próximos. Ya, por ende, si la familia nuclear con parientes próximos es considerar ciertas familias de origen cercanas, la familia sin parientes próximos se refiere específicamente a que en la localidad que yo me encuentro no tengo integrantes de mi familia de origen cercana. Ya, por ejemplo, cuando yo podría quizás haber vivido, haberme criado en Valparaíso y en este momento dirigirme a vivir a Quilpué. Ya, entonces en mi localidad de Quilpué ya quizás no voy a tener familiares cercanos y tengo que implicar un traslado para poder, ¿cierto?, reunirme con ellos, ellas. En el caso de la familia nuclear numerosa, también, tal como le dice su nombre, se refiere a la conformada por los integrantes que tienen el rol de padres, hijos, hijas, hijes, pero en este caso los hijos son más de 4 personas. Sabemos que este tipo de familia, ¿cierto?, en este caso sería de 5 hacia arriba, ya más de 4 personas. Ya, sabemos que este tipo de familias están en disminución porque obviamente ha disminuido la natalidad, ya, pero todavía podemos encontrarnos con familias nucleares que tengan más de 4 hijos, es decir, 5 hijos hacia arriba. Será más común quizás como en la época de nuestros abuelos, abuelas. Y la familia nuclear ampliada, entonces la familia nuclear ampliada ya reciben esta denominación cuando tengo personas externas a mi familia nuclear, ya que es más o menos cierto cuando como una semejanza a la familia nuclear extensa, a la familia extensa que considera la Comisión Nacional de la Familia. Ya, en este caso, en la clasificación de la revilla, ya considera familia nuclear ampliada. Y puede ser una familia nuclear ampliada con parientes, ya, es decir, con una persona o con personas con las que yo tenga vínculos sanguíneos, ya, o con agregados, ya, que puede ser una persona, cualquier persona con la cual no tengo un vínculo sanguíneo. Ya. Igual importante, en esta misma clasificación de la revilla, ya, solamente considera, ¿cierto?, familia nuclear, conformación de personas que tienen el rol de padre, madre,
ya hijos, hijas, hijes, y cierto la persona o personas extra, parientes o cierto no parientes. También ya considera la familia monoparental fuera, ¿cierto?, de lo que nosotros clasificamos, ¿cierto?, lo que hemos visto como clasificación hasta ahora en el caso de la revilla, ya, todas las definiciones que les he comentado considera esta conformación de madre, padre, ¿cierto?, en el caso de la nuclear, ¿ya? Y considera, ¿cierto?, la familia monoparental como algo externo, ya en la que está constituida, al igual como ya lo hemos definido, como al cónyuge, ya a un solo cónyuge, a un solo progenitor o progenitora y los hijos, hijas, hijes. Finalmente, ya tenemos, o sea, finalmente no, siguiendo casi ya al final, ya nos quedan las últimas clasificaciones de la revilla, tenemos la reconstituida. La reconstituida es cuando yo conformo, ¿cierto?, esta nueva pareja, dos adultos, ¿ya?, en la que al menos uno de ellos trae un hijo, ¿cierto?, de una relación anterior, ¿ya? Que si se dan cuenta, es muy parecida a la ensamblada que habíamos visto anteriormente. Y vamos ya a las últimas dos clasificaciones de la revilla, que son clasificaciones que no encontramos en otro tipo de estructura. Ya, si lo observamos, no lo vemos en la clasificación nacional, no lo vemos tampoco en la Biblioteca del Congreso Nacional, ya que habla específicamente a las personas sin familia. Ahí podríamos analizarlo desde muchas formas, este concepto de personas sin familia, ya, pero que considera a la persona que vive sola, que en algunas partes, ¿cierto?, a veces la describimos como una familia unipersonal. ¿Ya? Igual es importante considerarlo que cuando veamos el ciclo vital familiar, nos vamos a dar cuenta que, bueno, el ciclo vital familiar que quizás conocemos más mayoritariamente, considera esta conformación de casamiento, hijos, ¿cierto? Hijos adolescentes, ya sucesivamente, pero hay otros tipos de clasificaciones del ciclo vital familiar que consideran la conformación de familias unipersonales, que son personas sin familia, y el ciclo vital, ¿cierto?, asociado a estas personas sin familia, que ahí lo vamos a ir conversando cuando lleguemos a esa temática, ¿ya? Entonces, las personas sin familia son aquellas que viven solas, ¿ya? Pueden ser personas divorciadas o no, que no tengan hijos, personas jóvenes, que viven, ¿cierto?, de otra forma. También habla que pueden ser personas que salieron, ¿cierto?, de sus familias y que no implica que no tengan contacto con sus familias de orígenes, ¿ya? Entonces, lo bueno de esta clasificación de la revilla que considera, ¿cierto?, le podemos poner un nombre dentro de esta misma estructura familiar, ya, a las personas que viven solas. Y por último, ya considera también los equivalentes familiares. Este concepto de equivalentes familiares, que igual también es importante analizarlo, quiero que ahí le den una vuelta, ¿cierto?, a este concepto como de equivalente familiar, ¿cierto? No es un concepto familiar, no son parecidos a una familia, son un equivalente, algo, ¿cierto? Algo parecido a este concepto de idea de familia. Pero, por lo menos tenemos esta clasificación que igual es importante considerarla. El equivalente familiar son todos los otros tipos de familias, ya, que no están consideradas en los otros tipos, ya en las familias nucleares, en las familias ensambladas, en las familias, ¿cierto?, extensas, etc. Y podríamos considerar, o sea, por lo menos según su definición, todas las familias que son homoparentales, familias lesbomaternales, grupos de amigos que viven en conjunto, a veces grupos de amigos que son religiosos y que viven a través de esta conformación, ya, todos estos tipos de familias ya podríamos considerarle dentro de equivalentes. Ahora, igual es importante considerar, ya, que, bueno, yo se los había comentado, ¿cierto? La mayoría de las teorías que consideramos todavía de salud familiar son conceptos que están basados principalmente en familias heterosexuales, ¿ya? Y ahí va quizás el ejercicio de ustedes mismos, de ustedes mismas, de darle una vuelta también a estos mismos tipos de estructuras y considerar no a las familias lesbomaternales y homoparentales como un equivalente familiar, ya, sino que también considerarlo dentro de estas mismas estructuras que hemos ido viendo, como familias nucleares simples, familias extensas,
¿ya? Y va a ser un ejercicio que ustedes tienen que también comenzar a procesar. ¿Qué les parece, cierto, que dentro de las mismas clasificaciones que tenemos de familia, que son clasificaciones bastante antiguas, ya parejas, ya que pueden ser ciertos matrimonios según las leyes que tenemos actualmente, sean considerados como equivalentes familiares? ¿Ya? Y ahí vamos ya a quizás lo último que vamos a ver en esta presentación, ¿cierto? El tema de las familias homoparentales y lesbomaternales. No les entré aquí en discusión en las familias que ya les había comentado, ¿cierto? Poliamorosas, porque ahí nos iríamos muy en extenso, pero ese va a ser un ejercicio que van a tener que comenzar a trabajar, ya, porque cada vez quizás va a empezar a surgir mayores, se va a ver mucha más visibilidad de este tipo de familias dentro de la misma variabilidad, ya. Entonces, y esto para preguntas, ya que ustedes quiero que realicen en sus casas. Ya no va a haber un foro que tengan que responderlo, sino que simplemente qué es lo que piensan ustedes. Ya, ¿puede una pareja del mismo sexo formar una familia? Ya, una familia homoparental, una familia lesbomaternal. ¿Puede esta misma pareja reconocer o adoptar hijos o hijas? No quiero que piensen en las legalidades, ¿cierto? Que les voy a mostrar, ¿cierto? A continuación respecto a la ley de matrimonio igualitario, sino que quiero que hagan el análisis desde un concepto personal, ¿ya? ¿Qué es lo que piensan ustedes respecto a esto? Una cosa, ¿cierto? Es cómo vamos a accionar en base a las leyes que tenemos, pero ¿cuál es el trabajo que ustedes van a realizar dentro de su mismo, ¿cierto? Pensamiento. ¿Y creen ustedes que está el Estado obligado a reconocer, proteger y promocionar este tipo de familias en el sentido de la diversidad de familias, ya de protegerlas al igual como protegemos, ¿cierto? Y promocionamos y reconocemos los otros tipos de familias que hemos ido conversando, ¿ya? Bueno, eh, dentro de lo que son las familias lesbomaternales y homoparentales, si alguien quiere hacer quizás también algún comentario en el foro, el foro va a ser de preguntas de la clase, va a ser de sugerencias, de comentarios que ustedes quieran realizar y que puedan aportar también al desarrollo de la clase. Ya, es importante mencionar que la Comisión Americana de Derechos Humanos, ya en el artículo 17, ya donde se habla de la protección a la familia, implica, cierto, que, ya lo habíamos comentado, cierto, la familia es este elemento natural y fundamental y debe ser protegida por la sociedad del Estado. Y que, por lo tanto, cualquier persona, hombre o mujer, tiene el derecho a contraer matrimonio. Ya, no dice específicamente entre ellos, ya, entre hombre y mujer, sino que toda persona hombre, toda persona mujer, ¿cierto?, puede contraer matrimonio. Aquí también podríamos analizar desde el concepto de, de las personas no binarias, ¿cierto? Pero también nos iríamos hacia otro lado, pero también puede ser que le puedan dar alguna vuelta, ¿ya? Y por lo tanto, cada persona tiene la posibilidad de fundar una familia, si es que lo desea, ya si es que tiene las condiciones cierto requeridas y que por lo tanto no sea un principio de discriminación el que no puedan conformar un matrimonio si así lo desean y por lo tanto también una familia con hijos, hijas, hijas si así lo desean, ¿ya? Entonces, es importante considerar ya que las familias homoparentales y lesbomaternales se consideran, ¿cierto?, a aquellas que están conformadas por dos personas del mismo género. Ya, aquí en este caso, ¿cierto?, desde un concepto de género binario, ya donde está, ¿cierto?, el concepto de lo que es ser hombre y ser mujer. Ya, no hemos incluido, ¿cierto?, el concepto no binario. Por lo tanto, las familias homoparentales ya son aquellas que están conformadas por dos hombres y las lesbomaternales por dos mujeres, ¿ya? Y que pueden convertirse, ¿cierto?, en padres, ya, madres y padres, a través de adopción, maternidad subrogada, inseminación artificial, ¿ya? O, ¿cierto?, que alguna de las otras personas haya tenido un hijo o hija de forma natural, ¿ya? Natural, comillas, ¿ya? De alguna relación anterior. Por lo tanto, de esa forma, ¿cierto? Podemos considerar, ¿cierto? Que estas familias, estas parejas, disculpen, puedan, ¿cierto? Convertirse en progenitores, ¿ya? Sabemos que acá en Chile, hasta el 2021, no se encontraba ya regulada en nuestro orden la posibilidad de ser reconocido
un hijo, hija, hije por dos personas del mismo género, ¿ya? Ahí vamos a tacharlo, ¿cierto? Importante que y diferenciamos el concepto de género y sexo. Disculpen, ¿ya? Y hasta, ¿cierto?, el 2021, el régimen de adopción, que es la ley 19.620, ya solamente permitía la adopción por un matrimonio, ¿ya? Y por lo tanto, hasta que no fue aceptada la ley de matrimonio igualitario, ya la legislación solamente consideraba a matrimonio a parejas heterosexuales. Por lo tanto, excluía, disculpen, parejas homosexuales, parejas de lesbiana o también por personas solteras. ¿Ya? Por lo tanto, solo una persona, un matrimonio, podía, ¿cierto?, adoptar un hijo, hija o hija. ¿Ya? Por ende, como no estaban incluidos ¿cierto?, la ley o en el régimen de adopción, ya no se permitía inscribir a dos personas del mismo sexo como padres o madres. Ya menos, ¿cierto?, en una fertilización asistida, ya porque no estaban reconocidos legalmente dentro de lo que se podría realizar en el registro civil. Es importante que consideremos esto, ya porque según las normativas, por ejemplo, del Código Civil, en el caso de técnicas de reproducción asistida, solamente se consideraban hombres y mujeres, o sea, una pareja de hombres y mujeres, para poder optar también a las técnicas de reproducción humana. Todas estas leyes, ya que han tenido que ser modificadas, producto, ¿cierto?, de la ley de matrimonio igualitario, o deberían, ¿cierto?, ir modificándose con el tiempo, ya han generado brechas de acceso ya a todo lo que les he ido comentando, ¿cierto? Técnicas de reproducción, adopción, ¿cierto? La posibilidad del reconocimiento de dos personas del mismo género, ya en el registro civil de un hijo, hija o hije. A pesar de que tenemos, ¿cierto?, ya desde el 2021 llevamos 2 años ya de la ley de matrimonio igualitario. Entonces, aquí les traigo un caso que fue bastante llamativo, ya que si no, les aconsejo ahí que puedan ir buscando, ya este caso fue de una pareja de mujeres lesbianas que luego de varios años decidió iniciar un proceso de fertilización asistida desde un sistema particular. Ya, de ahí nacieron mellizos en el 2010, y cuando decidieron o quisieron, ¿cierto?, inscribir a sus dos pequeños con los apellidos de Venado y Gallo, ya solamente quedaba figurando Alejandra Gallo como madre, ya. Y ellas obviamente decidieron expresar la intención de poder ser reconocidas ambas como madres. Ya solicitaron, por lo tanto, en el 2013 el registro civil el reconocimiento. Esto ya cambió actualmente, pero fue un trabajo extenso. Si se dan cuenta, en el 2009 iniciaron el proceso de fertilización, en el 2010 decidieron, ¿cierto?, o sea, nacieron, y en el 2013 empezaron los trámites para solicitar, ¿cierto?, al registro civil el reconocimiento, tanto de Alejandra Gallo como Alexandra Venado. Ya en ese tiempo el registro civil se negó justamente por las leyes que les he comentado anteriormente. Ya, la Corte de Apelaciones de Santiago también declaró inadmisible el recurso de Alejandra, ¿cierto?, y de Alexandra. Y bueno, actualmente, gracias a los nuevos regímenes, esto se fue modificando, pero fue un proceso, ¿cierto?, de varias barreras, donde no se permitía legalmente la inscripción de ellas dos como madres. Ya, actualmente, ¿cierto?, desde el 10 de diciembre del 2021, ya se da la posibilidad del acceso a parejas del mismo género, legomaternales y homoparentales, a poder contraer, ¿cierto?, un matrimonio civil. Por lo tanto, en materias de filiación, permiten acceder ya a opciones de adopción o a técnicas de reproducción asistida, tal como lo menciono aquí, ¿ya? Y que por ende esto permitiría que fuesen reconocidos en el registro civil como dos personas del mismo género, como madre, madre o padre o padre. ¿Ya? Y es importante que gracias a esta aprobación de la ley y su publicación en el Diario Oficial, ya Chile se convirtió en el 6º país en América Latina de permitir el matrimonio en parejas homosexuales y parejas lesbianas.
Y aquí podemos ver, ¿cierto?, algunas noticias de cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, este es un certificado de nacimiento donde podemos ver la inscripción de dos madres y aquí, ¿cierto?, cambia madre uno, madre 2, ¿ya? Y donde finalmente, ¿cierto?, podemos observar, por ejemplo, este es del 6 de diciembre, donde el juzgado de Talcahuano ya antes, ¿cierto?, de la eh, publicación en el diario oficial, ordena al registro civil de Talcahuano inscribir a una mujer, ¿cierto?, como la segunda madre de un niño, ¿ya? Es importante, y ya estamos casi ya dando término a la clase, que ha sido el video quizás más extenso, ya reconocer que familia es una idea y un concepto bastante amplio, eh, como es un concepto no estático, ya no está limitado a la conformación de madre, padre e hijos, sino que a un concepto mucho más amplio y no está exclusivamente definido como la relación entre hombres y mujeres, ¿ya? Y que por lo tanto todos los seres humanos y seres humanas nacimos libres y en dignidad y derecho y por lo tanto podemos libremente ya poder declarar el amor, ¿cierto?, frente a otra persona, independiente del género, y no sufrir ningún tipo de discriminación independiente de, ¿cierto?, mis orígenes, mis características, mis condiciones, mi posición económica, etcétera. Ya esto declarado, ¿cierto?, en los derechos humanos, de la Declaración Nacional de los Derechos Humanos. Hemos terminado la clase, espero que cualquier cosa, duda tengan, lo puedan dejar en el foro y también si tienen alguna, como les comentaba, comentario, también es importante que lo podamos discutir, ¿ya? Así que espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa nos estaremos viendo el próximo sábado.